En este vídeo te voy a contar cuáles fueron los orígenes del método HIST, en qué se basa su filosofía, quiénes fueron los primeros personajes que trabajaron con la fuerza como hoy en día la conoces, nacimiento y creadores del HIST y la evolución hasta los días de hoy. El principio básico del entrenamiento de fuerza en general y en HIST en particular es el principio de adaptación. Debemos de incrementar o bien la intensidad o bien las cargas recibidas por nuestro sistema muscular para que nuestro cuerpo, y dejando pasar el tiempo adecuado para su recuperación, genere una supercompensación que dé como resultado un aumento de la fuerza y tamaño muscular. Ya encontramos en relatos de la antigua Grecia donde se cuenta cómo Milón de Crotona, un atleta griego que ganó en lucha en los Juegos Olímpicos 6 veces consecutivas, comenzó a entrenar para las Olimpiadas levantando y llevando sobre sus hombros un ternero cada día alrededor de Crotona. A medida que pasaba el tiempo, el ternero iba creciendo y de este modo el peso que Milón portaba era cada vez mayor. De aquí podemos coger la idea del principio de progresión. Durante principios del siglo XX, Alan Calvert escribió el libro La verdad sobre el levantamiento de pesas, donde recomendaba el uso de barras y mancuernas para practicar la misma progresión que hacía Milón en la antigua Grecia. Pero lo más llamativo era que ya reconocía por aquel entonces y recomendaba sesiones de no más de 30 minutos de duración, con alta intensidad, así como también difundía la completa pérdida de tiempo que suponía el hacer ejercicio aeróbico. Bob Hoffman nació en 1898 y fundó The York Barbell Company en 1932. Recomendó métodos de entrenamiento en los que la carga debería moverse de forma lenta y controlada, con 10 segundos por fase concéntrica y 10 segundos por fase excéntrica. También defendía el trabajo isométrico, todo unido simplemente a una alta intensidad, y valoraba los periodos y días de descanso para la recuperación. Se crearon rutinas de entrenamiento en la época con una frecuencia de 2 días por semana con fantásticos resultados para aquellos culturistas de la época. Todo esto viene dado porque lo que nos ha llegado a nuestros días, herencia de los señores Weider, va a ser unido todo a una gran dosis de anabolizantes y hormonas que han dado por válido métodos que de otra forma no hubieran tenido tanto éxito. Arthur Jones, el auténtico precursor de lo que hoy conocemos como HIST, tuvo la mala fortuna de crecer como empresario e investigar en época de la hegemonía de los hermanos Weider. La fortuna que movían los Weider en suplementos nutricionales, batidos proteicos, era tal que permitía fichar a los mejores culturistas de la época. Culturistas que evidentemente tendrían que seguir las directrices del entrenamiento Weider y culturistas que evidentemente estaban bajo los efectos anabolizantes. Por otro lado, Arthur Jones era políticamente incorrecto en sus continuas declaraciones, con muy malas formas, dejando como idiotas a todos los que no seguían sus principios, y esto evidentemente le pasó factura. La industria del fitness se alió con Weider y eclipsó los magníficos resultados científicos de Arthur Jones, como el experimento Colorado o las pruebas relacionadas con la escuela de marines de West Point. De hecho, llamarse industria del fitness es lo que rompió las reglas del juego. Es mucho más rentable que los usuarios de un gimnasio acudan con más frecuencia a entrenar y consuman de esta forma pues más batidos y más suplementos. Arthur Jones, ajeno a toda esta historia y siendo multimillonario, llegando a estar entre los 400 hombres más ricos del mundo, siguió con todo esto con verdadera dedicación. Él inicialmente venía del comercio de animales exóticos, pero su locura le llevó a ser el creador de la primera máquina de gimnasio que hoy en día conocemos. La primera máquina fue Nautilus y concretamente fue la máquina Pullover. Arthur estaba en la convicción de que las barras y mancuernas eran excepcionales herramientas para ejercitar la musculatura, pero no cesó en su empeño de crear máquinas adecuadas y que facilitaran la incursión muscular y se adaptaran a la capacidad muscular de la forma más precisa posible. Inventó de esta forma la leva excéntrica, leva que se utiliza en las buenas máquinas de hoy en día de entrenamiento para generar una resistencia variable y de esta forma abastecer al músculo durante el entrenamiento y en cada punto del movimiento articular de la resistencia justa y necesaria, y de esta forma poder llegar al estímulo del fallo muscular positivo sin los inconvenientes que puede plantear un peso libre o una mala máquina. Todo esto no hizo más que empezar. El éxito de las ventas de sus máquinas de gimnasio fue rotundo y se extendieron por todo el territorio de Estados Unidos. Arthur, en el empeño de seguir estudiando y divulgando el trabajo de infrecuencia e intensidad en el ejercicio, acabó siguiendo con su investigación más profunda y se rodeó de gente brillante como Ellington Darden o Kent Hutchins. Kent Hutchins, biomecánico, que trabajó con él y más concretamente en la Universidad de Florida, donde se investigó en profundidad sobre los beneficios del trabajo con resistencias a velocidades lentas.
Uno de los mayores logros fue el descubrimiento de los grandes beneficios del trabajo de fuerza ante la osteoporosis. Además, el trabajo de fuerza unido a la seguridad que proponía un movimiento lento y controlado hacía que el público supuestamente frágil, mujer posmenopáusica con osteoporosis y osteopenia, pues se favorecían de estos principios de entrenamiento. Pero Keith Atkins quería ir más lejos y tuvo grandes encontronazos con su jefe Arthur Jones, ya que Ken pretendía reducir todavía más la velocidad de ejecución en los ejercicios con la intención de poder atender a toda esta población con huesos y articulaciones frágiles. Esto chocaba literalmente con Arthur, porque en el fondo, aunque pudiera estar de acuerdo con Ken, las propuestas de trabajar a velocidades más lentas y no en el protocolo 2-4, que es un poquito más rápido, que planteaba Nautilus, pues Arthur decía que la tecnología en aquellos momentos no estaba tan avanzada como para ofrecer máquinas con esa mínima fricción y que garantizara un trabajo eficiente y de cadencia súper lenta. Así que Arthur Jones y Ken separaron sus caminos y Ken empezó a investigar por su cuenta e incluso desarrolló con más gente Renex, una empresa dedicada también a la fabricación de maquinaria para fuerza con una magnífica biomecánica y la mejor fricción posible, o sea, casi nula. Arthur en 1986 vendió Nautilus y fundó Medex, donde ahora sí, con mejor tecnología, creó maquinaria con menor fricción y una gran biomecánica. Entre sus trabajos más exitosos está el desarrollo que hizo de toda la maquinaria para el trabajo analítico de columna. Realizó miles de estudios y análisis que son sin duda de referencia en el estudio de hoy en día, sobre todo del entrenamiento de alta intensidad. Paralelamente a la evolución de Nautilus, con Arthur Jones al frente, una serie de culturistas famosos en aquellos años siguieron sus indicaciones en cuanto a intensidad y frecuencia de entrenamiento. Y más concretamente fue Mike Mentzer, un culturista que era considerado en la época como un culturista filósofo y de gran referencia, tanto por sus magníficos resultados como competidor, como por sus charlas y conferencias sobre el entrenamiento de alta intensidad. Mike se alió con las ideas de Arthur y creó su propio sistema de entrenamiento, el que hoy se conoce como Heavy Duty, sistema de entrenamiento muy parecido al HIIT de hoy en día, con la salvedad de que además de que no era tan refinado y escrupuloso en las formas, seguiría con la tendencia de rutinas divididas como las que hacía Wader. Con el sistema Heavy Duty, el mejor culturista de los años 90, Dorian Yates, y de la mano de Mike Mentzer como mentor, consiguió llevar el sistema de entrenamiento a todos los rincones del planeta, convirtiéndose además en Mr. Olympia. Pero ¿cómo nace HIIT? Pues HIIT nace del refinamiento de todos estos protocolos, tanto de Arthur por un lado como Ken por otro. Fueron desarrollando un protocolo más medible, más seguro y más eficaz. Entre otras cosas, HIIT defiende el trabajo más clínico y minucioso, el registro de tiempos bajo carga, repeticiones obtenidas y, a ser posible, valora un entorno sin distracciones, bien aireado y con poca temperatura. Es decir, busca la fórmula idónea para poder llevar cada entrenamiento al máximo de intensidad posible y bajo todas las premisas que favorezcan a este y eviten cualquier tipo de distracción y lesión. Mide todo milimétricamente, así que si has llegado hasta aquí tienes que entender que llevar un registro minucioso de tus sesiones y ser lo más refinado posible en cada uno de tus entrenamientos dará como resultado no solo tu mejor versión, sino que tendrás datos e información para poder hacer los ajustes precisos y necesarios para que sigas progresando en cada uno de tus entrenamientos. Espero que te haya gustado la historia de cómo HIIT ha llegado hasta nuestros días y de dónde proviene. Gracias por estar ahí y si quieres seguir informándote sobre todo lo que el método HIIT y una nutrición adecuada puede ofrecerte, suscríbete a mi canal. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos seguimos viendo en KM HIIT.